Bueno, se los decíamos más temprano, durante estas fiestas de fin de año aumenta un 20% los casos de quemaduras y accidentes graves generados por el mal uso de pirotecnia. Gran parte de las víctimas son niños. Sociedades profesionales de médicos han lanzado varias campañas para prevenir este tipo de situaciones. Hoy recibimos a la doctora Beatriz Manaro, cirujana y jefa de la Clínica de Quemados del Hospital Pereira Rosell. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es la situación que se da en las fiestas que ven año a año con estos aumentos de casos de quemaduras, lesiones? Normalmente, se logra lamentablemente, el hándicap de niños quemados en esta época aumenta un 20% en lo que corresponde a niños quemados por fuegos artificiales, a niños por mordeduras de perro y a situaciones mixtas no solo de fuegos artificiales, sino de la época en sí misma. Entonces siempre hay en la curva, hay una inflexión hacia arriba en estos periodos. Por eso de hace 3 años exactamente, la Sociedad de Cirugía Plástica en conjunto con el Sindicato Anestésico Quirúrgico y en algunas campañas con ACE, estamos tratando de hacer una campaña de concientización de lo que es el fuego artificial. ¿Qué es lo que ven? Recuerdo que hace 2 o 3 años comenzaron esos llamados superbombas, que en realidad solo provocan un gran estruendo y que han provocado lesiones importantes. ¿Qué cambios han visto en los últimos años con respecto a las heridas? En cuanto a las heridas, la superbomba es una realidad, o sea, depende del fuego artificial cuál se adquiera. La mayoría de los niños, más bien pequeños, 5, 6, 7, 8 años, logran la bomba brasilera o la superbomba que se vende en locales no autorizados, todos sabemos. Entonces ellos arman su propia bomba, creando un poco de cada uno, y esa bomba, dado que tiene un alto contenido en pólvora, logra lesiones digitales severas, amputaciones de dedos y hasta de mano. Entonces, dado eso y al mal uso de las que están autorizadas, por ejemplo, que no explotan y los niños van y las agarran, o que las que son para lanzar y se quedan con ellas en la mano, también se logra quemaduras severas en lo mismo, ya sean oftalmológicas o en miembro, sobre todo en miembro y en cara. ¿Qué recomendaciones hay que hacer a los padres, sobre todo, ¿no? Que son quienes controlan con qué juegan sus niños? Ayer veíamos una campaña que lanzó ACE diciendo que los fuegos artificiales no son juguetes. Es que exactamente, o sea, yo trato de explicar que un fuego artificial es pólvora, la pólvora es una bala, o sea, todos tienen que concientizar eso. Si vos lo pensás como si no te das cuenta, pero si tú pensás en el poder de la bala, te das cuenta. Entonces, ya sea un fuego artificial que explote y que por el ruido afecte a los animales y por consecuentemente, como le causan miedo, eso aumenta las mordeduras de los niños por perros. Ya sea por el fuego artificial que produce lesión de quemaduras o amputaciones de dedos, nosotros creemos que los fuegos artificiales no deben ser utilizados, porque los adultos, como tú puedes decir, lo pueden manipular. Normalmente en esta época todo el mundo toma algo, alguna bebida alcohólica, y los reflejos se pierden, porque no solo los niños sufren los accidentes, sino los adultos a veces mostrándole a los niños cómo se utilizan los fuegos artificiales. Entonces la campaña nuestra es no. Y es verdad lo que la campaña de ACE que se hizo el año pasado, en la cual les decimos, o sea, que no es un juguete, que es pólvora, que pólvora es una bala y por lo tanto no puede ser manipulada por personas que no estén capacitadas o en su totalidad cabal en el manejo de los mismos. O sea, ustedes dicen no a los fuegos artificiales. Cero pirotecnia. Cero pirotecnia. Cero pirotecnia. En los niños ni siquiera esos que hacen... No, el chasquibum, como yo digo, si tú agarras un chasquibum y lo pones, tratás de explotarlo entre tu mano, que podría ser una teoría, es pólvora también. Vos fíjate la quemadura que sufrís en la mano. Si quisieras quemarlo entre tus dos manos. En vez de tirarlo con la fricción que sea contra el piso, lo de la misma manera lo puedes poner entre tu mano y por calentamiento también explota. La manipulación de los fuegos artificiales no solo es la implosión, sino que también en la manipulación por el calor logran también explotar. ¿Y las bengalas también son peligrosas? Todas tienen pólvora. O sea que los niños, no deberían utilizar nadie debería. Nadie, exactamente. Por eso, por ejemplo, en Chile, que son los grandes avanzados en esto, sacaron una ley, que la repito, 19.680, en la cual es cero pirotecnia por mano de los civiles. Solo puede ser manejada por las autoridades. Y esa misma ley y ese proyecto lo llevaron a la ONU.
Y están recorriendo país por país buscando el apoyo de todas las sociedades científicas. O sea que si ese proyecto es válido y ellos lograron demostrar que las lesiones en esta altura del año es prácticamente cero, ¿no? Y hay países, por ejemplo, en Venezuela están prohibidos, en Estados Unidos está prohibido, en Francia están prohibidos, en la Argentina en muchas provincias están prohibidos, en Chile está prohibido, en Colombia se está prohibiendo. Entonces digo, la tendencia mundial es eso, y si se logró cero al alcohol y cero al tabaco, con las restricciones que tienen, ¿cómo no se puede lograr cero a la pirotecnia? Porque yo trato de explicar que 1 minuto de un fuego, la lesión puede ser tan grave que te arruina la vida. Sí, evidentemente, además hay lo hemos estado conversando ahora, hay una serie de factores que inciden. Recién lo decía Magdalena, por ejemplo, desde el móvil, ¿no? Una jornada ventosa. Claro. Modifica las condiciones en que cualquier persona cree poder Exacto. dominar esa situación. Lo hablábamos con Leandro Palomeque hace muy Exacto. pocos días atrás aquí Estuve con él el otro y decía, lo que hacemos normalmente, la inconsciencia con la que nos manejamos con la pirotecnia, no sabiendo eso, que muchas veces vemos que cae encendido, ¿dónde cae? Exacto. Porque fue a parar a la casa de algún vecino, no tenemos Exacto. ni idea dónde cayó. Pero aparte, quiero hacer hincapié en algo que hablaba, doctora, que es muy importante porque también es una de las grandes quejas que tenemos de infinidad de televidentes. Carolina hace un ratito, 1 hora atrás, nos estaba escribiendo, decía, desearía que la gente se diera cuenta del daño que hacen los estruendos, bombas o fuegos artificiales. Mis perros sufren muchísimo, pero otros animales incluso mueren de pánico. Exacto. Niños y adultos con autismo sufren terriblemente. Es así. En otros países ese sonido es síntoma de dolor. ¿Por qué no subimos el volumen de la música, de las charlas, de las risas, etcétera, etcétera? Vuelve a hacer hincapié, Carolina, como otros televidentes, en el tema de los animales. Y la doctora nos ha puesto una visión diferente, claro, porque teníamos la visión de Vero, que nos decía, yo me encierro en el baño porque mi perrita sufre. Estamos viendo también el comportamiento del Exacto. animal, que asustado termina atacando al niño. Siempre. Porque es lo que primero es lo que tiene más a mano. Exacto. Y seguramente además presa del pánico. Es Entonces así, digo, ¿no? terminan transformándose nuestra mascota, dependiendo del tamaño y del Exacto. tipo de mascota que sea, en un arma mortal también. Exacto. Digo, y es algo que, a ver, uno podría evitar no utilizando la pirotecnia, pero también, hay que decirlo, en casa no usamos, pero alrededor es infernal. Ese es el Entonces tema. mis perros se vuelven locos igual. Por eso nosotros pensamos que tiene que ser, como se está planteando en toda Latinoamérica y el resto del mundo, pirotecnia cero. Vamos a entender, un 4 de julio en Estados Unidos, o sea, la fiesta la hacen las autoridades. Claro. El 31 de diciembre en Río de Janeiro las hacen las autoridades. O sea, estamos hablando de pirotecnia muy importante y grande, pero la manejan personas que están capacitadas para eso. ¿No? Entonces, hay todo un conjunto de cosas que ya no, o sea, si el mundo va cambiando y está tendiendo a la prevención de tantas cosas y vamos supuestamente evolucionando, esas cosas que son 1 minuto que no dan gran satisfacción y pueden dar grandes molestias, una quemadura, yo trato de explicarles. Yo ahora vengo del hospital, ¿no? Entonces, un niño quemado por agua caliente, que es otra de las grandes cosas que hay que hacer en la campaña, que la hacemos durante el invierno y aunque parezca mentira, en esta época es cuanto más se queman. Uno diría, en julio el hospital está lleno. Y yo te diría, este año en julio no estuvo lleno. A partir de ahora se empieza a llenar. Agua caliente, la jarra, el mate, las brasas de los fuegos. Claro. Dejan las brasitas ahí, los niños corren. Bueno, esta época es una alta época de quemaduras. Las solares, el año pasado, un bebé de 1 mes fue llevado a la playa, en el horario que no correspondía, tuvo 1 mes internado. Quemadura solar. O sea, son los fuegos, las quemaduras solares, las brasas, el mate que más se toma, las jarras, las ollas que se ponen para hacer en los campings la comida. O sea, todo eso juega. Todo eso no es un accidente, todo eso se puede prevenir, como tú dijiste. Entonces, es difícil cuando los padres tú resolvés el problema y dicen, pero ya lo curó. Sí, pero ahora empieza la etapa de la secuela, que en un quemado, sinceramente, son años. Y cuando hablo años, puede decir 10 años. ¿Secuelas como qué, por ejemplo? Por ejemplo, secuela, te digo el de ahora, quemadura de dorso de pie. La secuela de quemadura de dorso de pie, ¿cuál es? Que como compromete los dedos, la retracción de los dedos, entonces el pie ya no te queda horizontal, los dedos se empiezan a levantar. ¿Eso qué implica? Cicatrices, cirugías, uso de prendas elásticas,
No, pero no 1 año, 2 años. Años. Quemaduras en cara. Cicatrices inestéticas que se ven, cirugías con injertos, ¿no? Uso de máscaras por años. Y un daño psicológico. Horrible, porque esos niños, Tremendo. para integrar, o sea, es lo que hay que entender. Un niño que perdió dedos y queda con 2 dedos en la mano, o sea, el hándicap, si los molestan porque tienen, hoy en día, o sea, le hacen un bullying porque tienen una cosa, imagínate unos niños que le faltan dedos o que tienen cicatrices muy importantes en la cara, a nivel social, a nivel laboral, de todo punto de vista. O sea, es la sociedad que los tiene que integrar, pero a su vez se dice que somos integrativos, que somos amplios, pero no es así. Porque de hecho, cuando tú venís tratando a un niño y lo vas llevando bien, llega la época de la escuela y se empieza a deprimir, porque mis compañeritos me dicen esto, me dicen lo otro. Y hay secuelas que no tienen arreglos y no las podemos solucionar, las podemos minimizar, pero no resolver. Nada queda a íntegro, nada queda a cero de nuevo. Y eso es lo que se tiene que entender. ¿No? Porque, o sea, es un accidente. Normalmente no pasa nada. No pasa nada hasta que te pasa. En estas fechas, ¿cuántos casos reciben de niños con quemaduras o lesiones provocadas por fuegos artificiales? Se había visto, o sea, entre lo que se interna y en policlínica, o sea, las estadísticas que teníamos, el año pasado, como te dije, habíamos logrado, gracias a las campañas y gracias a los medios, una disminución de un 5%, eran aproximadamente 120 niños, 140 niños que teníamos del hándicap normal, que venían por este tipo de lesiones, en esta época. ¿Hay alguna edad donde se den más los casos de...? Los niños que se ven más es entre los 4 o 5, cuando empiezan a experimentar, hasta los 10, 12. Ese es el hándicap. Y te diría, el promedio 5, 7, 8, 9 años. Claro, Entonces, son chiquitos para... Son chiquitos. Pero, por ejemplo, uno el año pasado, que venía con la quemadura importante, le decía a la madre, ¿pero cómo le dio el fuego a usted? No, el chiquito va al kiosquito con la plata y le venden el fuego. Claro. Claro, ese es otro. Hay una responsabilidad de todos, de los papás de Exacto. cuidar a nuestros hijos, pero del kiosquero no venderle a un niño. O sea, ¿cómo le vas a vender? Pero también hay que tener en cuenta que muchos de esos kiosquitos son manejados por chicos jóvenes, tú los ves. Y bueno, un niño le vende a otro niño. Ese es el tema, que no pueden estar niños vendiendo y si viene un niño de 5, 6 años, tú no le puedes vender el fuego. Pero eso no hay una reglamentación, Claro. no hay una ley, es un poco de conciencia de cada uno. Doctora, ¿y qué pasa? Yo sé que voy a hacer una pregunta obvia, pero porque usted tiene el contacto, me parece muy interesante la respuesta para los padres y los adultos que en este momento nos pueden estar viendo y que dentro de un ratito nada más Ya empiezan. van a estar preparando su reunión familiar e inclusive ya seguramente algunos habiendo comprado la pirotecnia. ¿Qué pasa con esos padres cuando llegan con esos niños mutilados, quemados, heridos? ¿Qué sucede con esos padres cuando ven esa realidad a la que nos negamos porque decimos, no va a pasar nada porque yo lo cuido, porque yo tengo responsabilidad, porque yo, pero en un segundo o se nos escapó o no lo supimos manipular correctamente? ¿Cuál es la actitud de esos padres? Es muy difícil porque al principio, normalmente cuando los niños vienen, lloran y los curamos, como que la culpa es nuestra. O sea, el médico que lo hace llorar y hacer sufrir. O sea, no asumen inmediatamente la culpa de que están en una institución, cualquiera que sea, no porque nosotros hayamos hecho el accidente, sino por un descuido. Entonces, la culpa es transmitida al equipo médico. Y después, cuando se empieza a valorar y se empieza a explicar y ve el transcurso del tiempo, lo empiezan a asumir. Pero no es inmediatamente. Inmediatamente la culpa es del otro, que por qué mi hijo llora, por qué mi hijo sufre, por qué lo hace llorar. ¿No? Porque es así. Entonces, después del tiempo, cuando uno trata de explicarle que el niño está ahí y nosotros estamos ahí, podemos estar sin hacer nada, si no pasa nada. Pero estamos ahí porque pasó algo y se cambió, o sea, y que no es un accidente, porque el accidente es cuando no hay manera de prevenirlo. Entonces, todo esto es prevenible, lo estamos hablando, lo estamos comentando, lo están comunicando, se está diciendo. Y si pasa, entonces tratamos de explicarlo. Después de un tiempo, los padres empiezan a entender que la responsabilidad era de ellos, pero no inmediatamente, que ese es otro problema. O sea, no se asume que uno es el adulto, que el adulto tiene que cuidar al niño y el responsable de lo que le pasa a un niño siempre es el adulto. Seguramente más de un adulto que nos está viendo en este momento
le esté reclamando, esto lo digo entre comillas, si no tiene una solución intermedia. ¿Por qué la única solución es prohibición de la utilización de la pirotecnia? Y aunque puede ser llover sobre mojado, creo que está buena la explicación que dio con respecto a otros países que adoptaron esa situación, porque en la medida que se deje una puerta abierta para la manipulación por parte de personas inexpertas, siempre el accidente va a estar a la vuelta de la esquina. Exactamente. Por ejemplo, en Colombia ahora, que yo estaba de vacaciones, hubo una gran cantidad de quemados porque hay una fiesta en la cual no están autorizados, usaron fuegos artificiales. Y como tú dijiste, había viento, los fuegos fueron para cualquier lado, se prendieron fuego todas las casas, que son rudimentarias, y bueno, o sea, hay que prever todo eso, que decís, bueno, es difícil, pero hay que preverlo. De la misma manera que no se puede conducir con alcoholizado, porque perdemos reflejos, por todas las consecuencias que nos pueden pasar a nosotros y a los demás, esto es lo mismo, el fuego artificial es la consecuencia de nosotros en nosotros mismos y la que le podemos causar, como tú dijiste, es a otro. Porque hay que ser responsable que de repente tiro el fuego, cayó para otro lado, le cayó el niño, mi vecino, que le estaba haciendo nada. Hubo varias cosas que dijo obviamente en la conversación que a uno lo impactan, porque es un combo realmente mortífero, es el combo de el momento en el que generalmente siempre estamos tomando, el momento de mayor euforia, en donde justamente se pierde un poco... Sí, se mezclan muchas cosas, ¿verdad? Mucha emocionalidad por estas fechas. Exacto. Y decía, pensemos en pólvora, pensemos en una bala. Nadie le da a un hijo un revólver para que juegue. Nadie. Y sin embargo, las bengalas, por decirlo como estoy hablando de cosas que me pasaron a mí en la infancia. Sí, todo. Como que la bengala era inofensiva y me la daban para manejar. Falta información porque creo que, por ejemplo, con los chasquibún, con las bengalas, no tenemos la percepción del riesgo que sí, hasta que no te pasa lo que me pasó a mí, que fue una pavada, pero fue una pavada que terminé de hacer el fueguito, estoy hablando de cuando era niño, ¿no? Terminé de hacer el fueguito con la bengala y me decían tíralo y en vez de hacer así y tirarlo, lo agarré de la punta que terminaba de... Y es un alambrecito, queda muy caliente el alambrecito, lo sentí enseguida. Fueron unas ampollitas y punto, pero no te olvidas más de eso. Claro. O sea, no volvés a querer tocar una bengala. Por eso te digo, o sea, todo tiene... O sea, el mayor o menor medida. Entonces me preguntaban los chasquibún y digo, bueno, hagan esa prueba de los chasquibún y después me cuentan. No, y además es cierto también lo que decía usted. Los niños, en esa curiosidad y en ese afán de autodesafiarse y desafiar, van haciendo sus propios inventos, la mezcla... Yo recuerdo de niño era ponerlas abajo de una latita para ver la latita como saltaba. Bueno, todas esas cosas van colaborando para que el riesgo sea mayor y uno vaya queriendo tener mayor riesgo. Prohibición. Le hago la siguiente pregunta. Y en materia, digamos, política, legislativa, ¿han tenido algún tipo de acercamiento como para...? Porque estas cosas requieren, obviamente, de decisiones que son políticas. Ahora, cuando el diputado Cosi el año pasado estaba promoviendo una ley de prohibición, sobre todo por lo que era la parte de los fuegos artificiales hacia los animales, y nosotros nos sumamos a eso. O sea, nosotros vamos a hacer una campaña a nivel legislativo, o sea, plantear de la misma manera que vinieron los chilenos acá a promover esa ley, nosotros ir acompañándolos en tratar de lograr lo mismo acá. O sea, tratar de hacer un proyecto de ley que sea la prohibición de lo mismo. O sea, yo vuelvo a insistir, si se logró para el alcohol, se logró para el cigarro, que creo que son muchas cosas mucho más importantes, se puede lograr para esto. Que aparte para toda la sociedad, por lo que dijimos, los niños autistas, los niños, o sea, las personas mayores con trastornos auditivos de cualquier índole, es insoportable esto. Y cada vez los fuegos tienen más ruido, esas famosas tortas, son insoportables para cualquier persona. O sea, hay que ponerse cerca a ver si uno qué lesiones puede tener. Y produce lesiones. Entonces decís, bueno, no me quemé, no me mordió el perro, qué bárbaro. Pero estar cerca de eso te produce una lesión auditiva. Claro. O sea, hay que tener conciencia de lo que produce. Lo obvio es lo que estoy hablando yo. Tanto en lo no obvio, cuando tú hablas con un otorrino, te empieza a explicar también. Bueno, vamos a agradecerle mucho a la doctora Beatriz Manaro, que es cirujana jefa de Clínica de Quemados del Pereira Rosell, estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Muchas gracias a ustedes, muchos mensajes, doctora, de muchísima gente que va en la misma
dirección que usted. Y bueno, muchísimas gracias por todos los elogios hacia el trabajo de la doctora. Se los hacemos llegar. Le agradecemos, yo específicamente y toda la sociedad científica, le agradecemos sinceramente a los medios porque nos vienen acompañando año tras año y esperamos seguir logrando un descenso gracias a estas campañas. Las campañas las están haciendo los medios y las sociedades científicas. Muy bien, muchísimas gracias. Y que pase muy bien. Feliz Navidad, feliz Nochebuena y feliz Navidad. La doctora Beatriz Manaro en la mañana de Arriba Gente.